Tenemos un seminario rápido, una webinar, que se va a dedicar a analizar desde una perspectiva multidimensional todos los acontecimientos que hemos visto en la frontera con Ceuta. Decimos multidimensional porque se va a abordar tanto desde el punto de vista de Marruecos como desde las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, en el contexto europeo también, y así como está impactando, digamos, el no resuelto conflicto del Sáhara Occidental en el marco de toda esta crisis. Y para finalizar también haremos una breve aproximación a la cuestión de la política migratoria, tanto española como europea, para analizar cómo ha reaccionado, digamos, a los acontecimientos que hemos vivido la semana pasada. Para ello contamos en el ICEI con Ali Imran Rabet, que es diplomático, periodista, escritor y profesor marroquí, que es un activista que se ha caracterizado por la defensa de la libertad de prensa en Marruecos y precisamente por eso ha sido represaliado por los gobiernos marroquíes. También tenemos con nosotros a Irene Fernández Molina, que es profesora del Departamento de Políticas de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido. Está especializada en relaciones internacionales de Oriente Medio y el norte de África, así como en la política exterior de la Unión Europea. Y ha sido investigadora en European Neighbourhood Policy Chair del Colegio de Europa en Varsovia, ha sido Schuman Fellow en la Dirección General de Políticas Externas del Parlamento Europeo y también investigadora aquí en la Complutense, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Políticas, donde obtuvo su doctorado. También tenemos a un miembro de esta casa, Isaías Barreñada, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y que trabaja sobre política exterior española y europea, cooperación internacional, reforma política y democratización en los países árabes, sociedad civil y movimientos sociales, y especialmente sobre el conflicto palestino-israelí y el conflicto del Sáhara Occidental. Ha coordinado varios libros con estas temáticas, como la Alianza de Civilizaciones, Seguridad Internacional y Democracia Cosmopolita, o junto con Ignacio Álvarez Osorio, España la cuestión palestina, y muchos otros. Bueno, y yo también voy a participar. Soy Ruth Ferrero, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y estoy especializada en política europea, política migratoria en España y en Europa, y en la política de vecindad europea. Con todos estos participantes vamos a proceder a comenzar el análisis de la situación, de la crisis que hemos vivido en esa frontera de Ceuta, y para comenzar le voy a dar la palabra a Ali para que nos dé una primera aproximación en torno a lo que está sucediendo a nivel interno en Marruecos. Cuando quieras, Ali. Pon el micro, por favor. ¿Está bien así? Perfecto, muy bien. Bueno, yo la verdad es que el tema que nos ocupa, que es la crisis migratoria de Ceuta, pues yo, digamos, a primera vista, lo que puedo aportar es que hay un silencio más o menos estrepitoso en Marruecos de lo que está pasando realmente, lo que pasó en Ceuta, ¿no? Y en las causas bueno, que han provocado lo que ha pasado esta semana, ¿no? Como la gente que conoce bien a mi país, pues sabe perfectamente que si el tema migratorio no es un tema tabú, el tema del conflicto del Sáhara sí que lo es, porque en Marruecos lo que tenemos es lo que dicen ellos, ¿no? Cuando alguien sale del guión, pues hay una palabra mágica que se llama consenso nacional. Usted ha salido del consenso nacional. ¿Qué significa que este consenso? No sé, yo estuve alguna vez investigando para saber quién sacó la primera vez esa palabra consenso nacional, pero consenso nacional significa que estamos todos de acuerdo sobre un tema, un conflicto, bueno, que normalmente concierne a todos los marroquíes y no solamente a las autoridades, pero que es el tema que está, bueno, que hay un jefe de orquesta, que es el Palacio Real, no es el jefe de gobierno ni absolutamente de nada,
yo pienso que hay una declaración o algún reconocimiento del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, el Nasser Bourita, que dijo una cosa que, bueno, que no se diría en ningún otro país, digamos, normal. Cuando digo normal, no digo, digamos, del Mediterráneo de casi abajo. Es que yo, ministro de Asuntos Exteriores, yo, digamos, no le debo nada al primer ministro, el jefe de gobierno de Marruecos, y todo al Palacio Real. Es el Palacio Real digamos, el que dirige el tema del Sahara Occidental. Entonces, desde el punto de vista de Marruecos, hay una sola, oficialmente, yo hablo de oficialmente, hay una sola voz. Y la voz es que no, hay una crisis migratoria porque nos habéis enfadado sobre el tema de Brahim Ghali, que vino con un pasaporte falso, que yo investigué para una página web que me dijo hace unos 10 días o 2 semanas, que no me acuerdo bien, que me dijo, pero ¿puedes ver un poco lo que está pasando? Y yo os puedo asegurar que este señor entró con un pasaporte diplomático argelino. Entonces, hay un discurso oficial que quiere, eliminar esta realidad, que es este señor entró con un pasaporte diplomático argelino para imponer un discurso oficial. Ese discurso oficial que entra en lo que ellos llaman el consenso nacional. El consenso nacional significa que todo lo que dice el Estado sobre un conflicto, que lo repito, que nos conciernen a todos, porque yo, hasta que no me quiten otra vez mis documentos de identidad marroquí, como intentaron hacer en el 2015, sigo siendo un ciudadano marroquí que tiene, que se interesa por el tema. Yo no soy militante ni del Polisario, ni del Majlún, ni absolutamente nada. Entonces, desde que estamos hasta este punto, entonces, la culpa la tiene España. España hizo entrar un fugitivo. Bueno, en la época, la Audiencia Nacional salió diciendo no hay ningún orden de arresto internacional contra Brahim Ghali, y el discurso oficial marroquí sigue con lo mismo. Entró con un pasaporte diplomático, argelino falso, hasta que sacaron unas fotos de un pasaporte falso de 5 años cuando vino mucha gente diciendo no, es que los argelinos, el pasaporte es de 10 años. Pero lo han sacado no solamente webs y periódicos marroquíes, sino también, por primera vez, y esto hay que señalarlo, el servicio secreto marroquí pudo imponer una visión marroquí en la prensa española. Yo he visto en la prensa española la copia del pasaporte falso, ¿no? Entonces, el discurso es este señor entró con un pasaporte diplomático falso, lo ingresaron con ese pasaporte en Logroño. Y lo que ha pasado es que, nosotros, ya lo reconoció la señora embajadora, ya lo reconoció el ministro de Derechos Humanos, el Mustafa Ramid, que hizo un post de Facebook diciendo, no, esto es la consecuencia de lo que nos hizo España con el señor Brahim Ghali. El ministro de Derechos Humanos, el Mustafa Ramid, que no habló en ningún momento, habló de los niños, en ningún momento habló de esa gente que saltó y que se fue del otro lado. Entonces, a partir de ahí, intentan explicar lo que ha pasado en la frontera. Y esto hay que señalarlo porque es la primera vez que Marruecos reconoce que efectivamente se abrieron la verja y que Marruecos no cumplió, digamos, yo no diría una legalidad, porque Marruecos realmente no tiene. Yo estoy de acuerdo en lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que Marruecos no tiene obligación de estar ahí cogiendo de cara a la gente, impedirla, pero Marruecos incumplió unos acuerdos que tiene con la Unión Europea. No hay que olvidar que la Unión Europea nos da dinero para hacer de gendarme, para impedir que la gente salga del país. Entonces, dice, no, es que nosotros no tenemos ninguna obligación, y por primera vez Marruecos reconoce que efectivamente dejó salir a la gente. A partir de ahí, lo que pasa en Marruecos, y eso todo el mundo sabe lo que está pasando en mi país sobre temas sensibles, y el tema de Sáhara es un tema muy sensible, pues es un discurso oficial igual. Yo no he visto ningún partido político, no he visto ninguna asociación, aparte seguramente una o dos, yo pienso una,
ni la sociedad civil, ni los sindicatos han hecho ninguna mención en que Marruecos utilizó a su propia población y a su propia juventud, yendo a buscar a gente en algunas escuelas, diciendo a la gente, es que hoy tenéis vaga libre, ¿no? ¿No? Hay mucha gente que no solamente es de la región, que es de Castillejos o de la región Tánger y tal, pero hay gente que vino de Casablanca, de Rabat, de Meknès y Fez, ¿no? Y esto es una cosa nueva, ¿eh? Es decir, que esto es una cosa nueva que yo explicaría como que Marruecos que está sacando los dientes, está sacando los dientes, pero no lo hace con un país con quien que tiene digamos, otro conflicto diplomático como Alemania. No, que lo hace con España, a sabiendas que España es digamos, es el punto débil de lo que es la Unión Europea. Y esto se debe a que España, bueno, yo pienso que desde que el señor Aznar se fue, estando, digamos, dejando de lastre, ¿no? Soltando lastre, abandonando lo que se podía abandonar, como por ejemplo España no protestó cuando en la época de Rajoy una patrullera marroquí disparó sobre 2 jóvenes musulmanes de Melilla y los mató. No pasó de que absolutamente nada. Cuando Marruecos también cerró la aduana de Melilla, pues de que España no, digamos, no protestó oficialmente. Y en la mentalidad nuestra, que es una mentalidad muy, no sé si es la vuestra, pero la mentalidad nuestra de marroquí, cuando ves que un adversario pues está digamos, débil y que da el dedo o que la mano, que da la sensación que está dando la mano, pues le vamos a arrancar el brazo. Esto es una mentalidad que es, bueno, que es nuestra, ¿no? Vamos a aprovechar la debilidad digamos, del Estado español. Esto, yo, a mi parecer, ¿no? Yo si hubiera tenido algún medio informativo de que Marruecos, yo hubiera hecho una suerte de debate sobre el tema del Sáhara Occidental. Bueno, en Marruecos no podemos decir Sáhara Occidental, ¿eh? Lo dices, lo puedes decir fuera, pero no puedes decirlo de que en Marruecos. En Marruecos tienes que decir Sáhara de marroquí, si no, sales de ese famoso consenso nacional. Y hablar también de la crisis migratoria, de los MENAs que se han convertido, los MENAs que son menores, ¿no? El Estado marroquí tiene la obligación, no solamente de moral, sino la obligación legal de recuperar a todos los menores que están en Francia, en España, en Bélgica. Pues no, Marruecos utiliza a los MENAs, en sus conflictos diplomáticos con países europeos, como España y bueno, Francia, ¿no? Pero con Bruselas también, ¿no? Entonces, en Marruecos no tenemos la suerte de poder hablar de este tema trascendente que es la crisis migratoria, es el fruto de un conflicto diplomático. Lo que tenemos es solamente una sola voz que sale. Yo he visto que este señor, que lo conozco muy bien, el ex ministro de la Comunicación, que es el islamista Mustafa Khalfi, que estuvo, pienso, en la BBC, en una cadena en su sección árabe, y que estaba casi jurando que Brahim Ghali entró con un pasaporte diplomático, ¿no? Y estos son, como se dice en francés, des éléments de langage. Son, digamos, fichas que les dan a los políticos, a los sindicalistas, a la sociedad civil, y hablan de una sola voz. Una sola voz. Es un tema, lo tenemos que defender todos y no tenemos el derecho a debatir. Yo no hablo de, por ejemplo, el partido, porque en Marruecos tenemos un partido que no participa en las elecciones, no participa disculpe, instituciones, que es la vía democrática, que son los marxistas-leninistas, que son los únicos en Marruecos que abogan por un referéndum de
autodeterminación en el Sáhara Occidental. Pero todo el resto, todo el espectro, pero casi todo, los islamistas incluidos, hay una sola idea: el Sáhara es marroquí. Bueno, es una reivindicación y pienso que para mí es legítima, que todo el mundo puede pedir lo que quiera y punto. Y de ahí no hablamos. Entonces, cuando ocurre una crisis como esta, la crisis migratoria, yo pensaba de que iba a haber una suerte de debate, que íbamos a hablar. Bueno, si es que hubo esto, hubo el escándalo que hemos visto realmente, no sé dónde lo dije yo, pero una avalancha, ¿no? Y alguien me dijo, no, es que no emplees la palabra de avalancha porque es bueno, que esto es un poco que los racistas. No. Yo lo voy a emplear. Una avalancha porque el Estado hace de nosotros unas bestias. Las bestias, ¿vale? Hay que hacer presión sobre España. Entonces yo, desde mi punto de vista periodístico, yo lamento mucho que no tengamos ningún debate sobre este tema. Y esto significa que, a mi parecer, porque yo no tengo la bola mágica, yo pienso que Marruecos tiene miedo a muchas cosas, ¿no? Y que Brian Rally es el pretexto perfecto, ¿no? Aunque es una mentira lo del pasaporte, lo de tal, bueno, es el pretexto perfecto. Marruecos necesita hoy ayuda. ¿Y quién le puede dar esta ayuda? Sino Bruselas. Porque dentro de unas semanas, pienso, va a haber una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tema de los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos. Y a lo que parece, a lo que se ve, pues la sentencia puede que la sentencia no sea, no lo sé, pero puede que la sentencia no sea favorable a Marruecos. Marruecos necesita, yo digo, y voy a terminar, es que Marruecos necesita de la Unión Europea, necesita de Bruselas. El empeño de Marruecos en decir, no, es que no tengo ningún problema con la Unión Europea, yo tengo un problema con España. Esto significa que digamos, quiere materializar en dos países sus problemas, ¿no? En Alemania, que fue un fracaso, los alemanes, bueno, como todos los países del norte de Europa, no son muy propensos a ceder a chantajes marroquíes, y España. Entonces se fijó en España. Y yo pienso que está dando algún resultado. No hay que decir que no hay ningún resultado, porque ayer salió el presidente del gobierno español diciendo que iba a ser el primer defensor, que siempre lo han sido, que iba a ser el primer defensor de Marruecos ante la Unión Europea. Entonces, yo pienso que fue una victoria para Marruecos, pero también un fracaso, ¿no? Porque por primera vez también la Unión Europea, como lo que pasó durante la crisis del 2002 sobre el islote de Gleila, la Unión Europea salió diciendo, es que España no está sola, ¿no? Entonces, ¿país dónde estamos, no? Nosotros, en Marruecos, digo, los marroquíes no tenemos todos los elementos para saber lo que está pasando. Salvo algunos de nosotros que somos periodistas, que nos interesamos, que cuando hacemos el trabajo nos quitamos la chaqueta patriótica para hacer un trabajo neutral, pero el resto de la población marroquí no sabe. Y yo digo, lo que he visto también estos últimos días, visitando un poco las redes sociales, pues hay un hartazgo tremendo, porque por primera vez Marruecos utilizó a su propia población para resolver un conflicto diplomático. Yo lo he visto unas frases terribles de hombres, mujeres en las redes sociales. El que entiende el marroquí lo puede ver, que son, por primera vez la gente se mete no solamente con las autoridades, no, se mete directamente con el rey. Y esto es un paso que me parece a mí bastante, hay que señalarlo porque en el pasado, bueno, se mete con el gobernador, se mete con el ministro, pero no se mete con el rey directamente. Y esto yo lo he visto, pienso que esto también es un pequeño fracaso de Marruecos, ¿no? Porque la gente no lo ha seguido completamente, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ali. Vamos a pasar ahora a la parte de... Yo creo que has dicho cosas muy interesantes y que no hemos escuchado además en los medios tampoco españoles. Entonces,
yo creo que es muy relevante todo lo que has planteado. El tema de la opinión pública marroquí creo que es una de las claves, ¿no? en relación con el sistema político y la actividad que se desempeña en ese caso. Vamos a dar paso ahora te planteo a ti, Irene, la cuestión de las relaciones bilaterales con Marruecos, cómo estaban antes de esto, y si hubiera sido predecible que una reacción de este tipo, una ofensiva de este tipo de Marruecos en relación con la utilización de las migraciones, se podía haber previsto. Ichaso, por favor, el micro. Gracias por la invitación a esta mesa redonda, y me alegra mucho hablar a continuación de Ali para intentar complementar y dar una visión distinta, bueno, ligada a muchos de los puntos que ha mencionado él ya. ¿Se podía prever esto? Sí y no. Creo que podía pasar algo como lo que hemos visto esta semana, un episodio de instrumentalización del control migratorio con otros fines de política exterior. Era algo que cada vez parecía más previsible. La dimensión de la crisis, el número de migrantes, de personas que cruzaron la frontera, y también novedad de que la mayoría de ellos fueran marroquíes y no migrantes subsaharianos, ha sido bastante sorprendente. ¿Por qué digo que había, sin tener la bola de cristal, pero lo que ha pasado viene de lejos y había muchos elementos que apuntaban en esta dirección? Lo que hemos visto es un episodio de entrelazamiento, de issue linkage, si lo puedo decir en inglés, entre la cuestión del conflicto del Sáhara Occidental y la cooperación en materia migratoria entre Marruecos, España, Marruecos y la Unión Europea. Esa vinculación se ha venido produciendo en el pasado, con la diferencia de que por primera vez ahora, ya lo ha mencionado Ali, se ha hecho explícita, se ha hecho abierta y bastante clara en las explicaciones con respecto a lo que venía siendo lo habitual, que era cierta ambigüedad. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, coincido en que la hospitalización de Gali es más un pretexto que la motivación principal para esta escalada de tensión. Creo que el mismo conflicto del Sáhara Occidental tuvo un punto de inflexión en su tratamiento internacional mucho más importante hace unos meses, con la declaración de Trump de reconocimiento de la soberanía marroquí, de la que supongo que hablará Isaías. Y me parece un poco más a medio plazo, pero me parece el verdadero detonante de toda esta escalada de presión sobre distintos países para que, tal como esperaban los marroquíes, quizá con exceso de optimismo en diciembre y enero, siguieran la senda de Estados Unidos y de Trump. Ni siquiera está aún clara del todo, pese a toda esta ambigüedad, la línea que va a tomar la administración Biden. Dentro de la Unión Europea hemos visto una crisis diplomática con Alemania, nada menos que con Alemania, pero claro, la capacidad de presión que tiene Marruecos con España no la tiene con ningún otro país, ni europeo, ni España tiene la doble condición de miembro clave de la Unión Europea en relación con este conflicto, y miembro del grupo de amigos que se supone tiene cierta influencia sobre las posiciones del Consejo de Seguridad. Si miramos un poco más atrás, creo que el punto de inflexión anterior, y también relacionado con esto, está en 2016. En 2016 se produjeron tres novedades importantes en la relación, en la cooperación migratoria a Marruecos, Unión Europea y España. No se pueden separar las dos cosas. Y en relación con el conflicto del Sáhara Occidental y el papel de la Unión Europea. En 2016 coincide, primero,
acuerdo Unión Europea-Turquía sobre refugiados, que da el nuevo modelo a todos los países del sur del Mediterráneo, todos los países vecinos de la Unión Europea, los que los países europeos quieren externalizar desde hace 20 años el control de sus fronteras. El acuerdo Unión Europea-Turquía da un modelo de, bueno, esto es lo que hay que hacer cuando se quieren sacar máximos beneficios políticos y financieros a cambio de este papel ingrato que quieren los europeos que desempeñemos. Y como fue tan exitoso desde el punto de vista de los intereses turcos, como fue tan exitoso, evidentemente todos los países del sur del Mediterráneo tomaron nota. Una consecuencia práctica de este acuerdo fue también que se bloqueó la ruta migratoria del Mediterráneo Oriental. También en este año se estabilizó la del Mediterráneo Central desde Libia a Italia por el establecimiento del Gobierno de Acuerdo Nacional en Libia. Y el flujo migratorio a través de la ruta occidental, que es la de Marruecos a España, aumentó de forma, se multiplicó casi exponencialmente en un par de años, 2016, 17, 18, cuando en los años anteriores había estado relativamente tranquila. Este aumento del número de migrantes multiplica en igual medida el poder de negociación marroquí con respecto a España y a la Unión Europea. Tercera cosa que ocurre en 2016, ahora relacionada con el conflicto del Sáhara Occidental, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acuerdo de Comercio Agrícola Unión Europea-Marruecos, que establece de forma muy clara que el territorio del Sáhara Occidental no se puede incluir de facto por omisión en el acuerdo porque tiene un estatus jurídico distinto. Esto abre una crisis enorme, una crisis que ha pasado un poco en sordina, pero es una crisis enorme para la política exterior marroquí porque durante prácticamente toda la historia postcolonial de Marruecos, sobre todo desde los 90, siempre había habido dos prioridades de política exterior. Tener una relación lo más estrecha posible de alumno aventajadísimo, el primero en todo, con la Unión Europea, por un lado, y la cuestión nacional de la integridad territorial del Sáhara Occidental, por otro. Las dos cosas siempre habían sido compatibles, no había habido en ningún momento que elegir, se complementaban una a la otra, o al menos los dos objetivos se podían perseguir en paralelo sin colisión. A partir de 2016 se plantea una crisis casi existencial para la política exterior marroquí, porque hay que elegir y parece ser, al menos temporalmente, una institución de la Unión Europea les dice a los marroquíes que el Sáhara Occidental de momento legalmente no es marroquí y hay que asumirlo. ¿Qué ocurre? Que se da prioridad al tema territorial y esto crea una crisis de 3 años entre la Unión Europea y Marruecos, que no se resuelve hasta que se renegocian con trampas y argucias legales estos acuerdos de cooperación bilaterales que ahora de nuevo están en cuestión y de nuevo están en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea que se han renegociado posiblemente un poco en falso. Entonces, en 2016 coincide enfado sin precedentes históricos de Marruecos con la Unión Europea, con un poder de negociación multiplicado por el papel de control de migraciones. Y de ahí creo que viene todo esto. Fue la primera vez, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a Ghannouch, el ministro de Agricultura, pero también un hombre muy cercano al rey de Marruecos, por primera vez insinuó la amenaza de forma bastante clara de que se podía usar el control migratorio como herramienta de política exterior en relación con el tema del Sáhara. Hizo unas declaraciones en las que dijo: ¿cómo queréis los europeos que hagamos el papel de gendarme de Europa si no queréis trabajar con nosotros? Sin hacer, por supuesto, distinciones entre distintas instituciones de la Unión Europea, independencia de la justicia y demás. Esto en relaciones Unión Europea-Marruecos. En lo que se refiere a España, creo que también lo ha mencionado Ali, la relación bilateral España-Marruecos no ha podido ser más fluida y más estrecha, sin contratiempos, en los últimos 15 años, al menos desde el final desde 2003, que se resolvió la crisis de Perejil y demás.
y desde que salió Aznar de la presidencia del gobierno en España. En cambio, tenemos la paradoja de que muchos habréis oído hablar de la doctrina de los años 90, del colchón de intereses, de la idea que se convirtió casi en el consenso en el pensamiento diplomático y de gran parte de los políticos españoles, la idea de que desarrollando al máximo, potenciando al máximo la interdependencia económica, política y social entre los dos vecinos, se prevendrían este tipo de crisis relacionadas con cuestiones territoriales, sea la frontera del norte y las ciudades de Ceuta y Melilla, o sea la cuestión del Sáhara Occidental. ¿Qué ha pasado con esta doctrina? Era un poco, vista desde ahora, un poco propia de su época, un poco demasiado optimista en este razonamiento liberal de que el desarrollo de la interdependencia económica trae la paz, trae la democracia y todo va en cadena. Pues ha funcionado muy bien la primera parte de la ecuación, porque es que la interdependencia económica, social y política entre España y Marruecos ha aumentado de forma enorme y no podría ser más estrecha. España lleva 10 años siendo, más o menos 10 años siendo el primer socio comercial de Marruecos, tercer país de origen de inversión extranjera, o sea, un inversor extranjero, o bueno, son inversores privados, pero origen de un volumen muy importante de inversión extranjera directa. España aporta una cantidad enorme de ayuda al desarrollo, considera a Marruecos un país prioritario, aunque por criterios de renta no debería serlo. España también tiene una cooperación cultural, educativa, con todo esto heredado también parte del colonialismo, con todos los institutos Cervantes, colegios, demás. Esto es enorme y ha ido a más continuamente. O sea, la primera parte de la ecuación del colchón de intereses funciona, pero falla la consecuencia, porque seguimos viendo cómo las cuestiones territoriales, lo geopolítico sigue siendo lo que tiene que ver con el territorio de los mapas, sigue siendo el talón de Aquiles de la relación bilateral. Esto porque no tengo todas las respuestas, pero pienso que en gran parte porque estas cuestiones se han convertido en tabú, se ha barrido debajo los problemas o los potenciales problemas, en lugar de intentar resolverlos de forma transparente y de cara, se han metido debajo de la alfombra esperando que se disipen solos. Esa podría ser una de las explicaciones. La otra es que de forma, de nuevo, poco transparente, España ha ido cada vez alineándose más, esto es sobre todo en el conflicto del Sáhara Occidental, ha ido alineándose de forma cada vez en la práctica más estrecha con las posiciones de Marruecos, haciendo el papel, lo que decía Pedro Sánchez ayer creo, haciendo el papel de valedor de Marruecos en Bruselas. Esto ha sido esencial, importantísimo, seguramente la función más importante o lo más importante que ha ocurrido en la relación bilateral en los últimos años, durante la renegociación de los acuerdos bilaterales de cooperación Unión Europea-Marruecos. España ha influido o ha sido, junto con Francia, el país dentro del Consejo que más empujaba por encontrar un poco la cuadratura del círculo para hacer como que se cumplían los requisitos legales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero volver a incluir el Sáhara Occidental en los acuerdos. Ese es un papel un poco discreto, pero esencial, y ahí España ha estado todo el tiempo con Marruecos. En el tema migratorio, pues igual, España ha sido todo el tiempo, también por interés propio, lógicamente, pero ha sido todo el tiempo el Estado miembro que ha estado pidiendo más dinero para Marruecos, y ahí creo que es una demanda legítima, pero está claro que eso ha sido esencial. Y bueno, eso creo que para terminar, lo que esta crisis demuestra es que por estrecha que sea la relación
por más que se alineen los objetivos de política exterior entre los dos países y aumente la interdependencia en todos los planos, pues las cuestiones territoriales relacionadas con las fronteras del norte de Marruecos y con el Sáhara Occidental, sobre todo, mucho más el Sáhara Occidental, van a seguir ahí y no son fáciles de meter debajo de la alfombra. Muchísimas gracias, Irene. Y vamos hacia el Sáhara, y del Sáhara nos va a hablar, y de las implicaciones que tiene el conflicto no resuelto del Sáhara nos va a hablar Isaías. Creo que has apuntado cuestiones esenciales, Irene. Toda la filosofía que subyace detrás de la política exterior europea en el ámbito de la vecindad, que se sostiene sobre esos paradigmas liberales, ¿no?, de crecimiento económico, da lugar a democracia de manera recurrente, ¿no?, y a la vez que ineficazmente, como se ha demostrado en los últimos, no sé, me arrimaría a decir hasta 50 años. Y vamos a ver ahora cómo está operando dentro de la política marroquí la cuestión del Sáhara, los últimos acontecimientos que beben, digamos, de la última época de Trump, y para ello pues nos va a ilustrar Isaías, cuando quiera. Hola, buenos días. Pues efectivamente, yo creo que la cuestión del Sáhara Occidental es un elemento clave, ¿no? Que está en el trasfondo de la actual crisis. La crisis bilateral, como decía Irene, tiene varios elementos causales, ¿no?, que están interrelacionados, ¿no? Y se inscribe además en una dinámica que ha sido la tónica, ¿no?, al menos de las últimas décadas, de altibajos, ¿no?, momentos de relaciones que incluso a veces se exageran o se representan de una forma a veces un poco impostada, y momentos de crisis, ¿no? Marruecos, yo creo que se encuentra en una situación en la que requiere de manera urgente un alineamiento de España con sus posiciones respecto a la cuestión del Sáhara. A pesar de haber sido, pues, en la práctica, ¿no?, un aliado que cada vez se ha acercado más a las posiciones de Marruecos, ¿no?, no ha dado, digamos, el paso definitivo que quiere que Marruecos se den, ¿no? Recordemos que Marruecos lleva 40 años ocupando el territorio de la excolonia española, o una parte de él al menos, de manera efectiva, desplegando unos esfuerzos financieros, políticos enormes, ¿no?, con un objetivo, y es hacer irreversible la anexión. Una anexión de un territorio que legalmente, para la comunidad internacional, empezando por Naciones Unidas, tiene todavía una consideración de territorio no autónomo, es decir, de excolonia, cuyo estatus definitivo todavía no está resuelto. Este esfuerzo se traduce en unas enormes, astronómicas inversiones, ¿no? Las cifras del Alto Comisariado del Plan recogen que más del 55% de las inversiones en infraestructuras a nivel de todo Marruecos van al Sáhara. Sin embargo, el Sáhara supone menos del 3% del PIB de Marruecos. Y la tasa o la renta per cápita más alta de todo el territorio controlado por Marruecos son las provincias del Sáhara Occidental, que tienen una renta per cápita mayor que los núcleos urbanos más desarrollados del país, que son Rabat y Casablanca. Es decir, se ha creado una dinámica económica a lo largo de estos años que tienen una justificación, y es consolidar y hacer irreversible la anexión de ese territorio. Además, Marruecos ha desplegado en este territorio toda una serie de políticas de subvención para comprar la paz social, ¿no? Es una zona donde los niveles, por ejemplo, de desempleo juvenil son altísimos, y sin embargo la renta per cápita es la más alta del país. Es decir, se ha creado, durante mucho tiempo se ha ido construyendo una
una situación sui generis, ¿no? Totalmente antieconómica, que tiene una finalidad política, ¿no? Que es consolidar la anexión. Y además eso se ha acompañado de un discurso oficial, y es que en las provincias del sur, que es como se denomina al Sáhara Occidental, se aplican las mismas leyes, las mismas prácticas políticas, hay, digamos, una normalidad, ¿no?, en la gobernanza. Y yo recuerdo una visita que hice primero a Marruecos y luego al Sáhara Occidental ocupado hace algunos años, y los responsables políticos en el Ministerio del Interior, ¿no?, nos decían: en el Sáhara se aplican las mismas leyes, existe la misma normalidad que en el país. Sin embargo, luego íbamos al Sáhara Occidental, al Aaiún, y nos decían los propios responsables de algunas instituciones: no, aquí hay una realidad excepcional, ¿no? Hay por lo tanto, una dislocación ahí entre el discurso y la práctica, ¿no? Además, el Sáhara se ha convertido en los últimos años, especialmente con los proyectos de regionalización, etcétera, en una pieza clave en la proyección africana de Marruecos. Es decir, Marruecos, que tiene ese síndrome de estar arrinconado en el Magreb, rodeado pues de vecinos no amistosos, ¿no?, como es el caso de Argelia, desconectado del sur, tiene esa sensación de arrinconamiento que tiene que romper, y que obviamente es una pieza clave en su proyección africana, ¿no? No es normal que Marruecos se perciba como una potencia regional con capacidad de influencia en África Occidental y no tenga una conexión terrestre, ¿no? Recordemos que la parte sur del Sáhara Occidental está fuera del muro y por lo tanto bajo control, o estaba al menos hasta noviembre bajo control de la República Árabe Saharaui, ¿no? Finalmente, esta realidad de ocupación necesita un reconocimiento internacional. Por eso, le resulta muy urgente ahora un espaldarazo claro a nivel internacional. Lo ha logrado con Estados Unidos, con estos acuerdos de Cambalache, ¿no?, que Trump hizo en el último momento, pues a cambio de aviones en Emiratos Árabes, a cambio de retirar a Sudán de la lista de países que apoyan el terrorismo. Bueno, pues en el caso de Marruecos, a cambio de un reconocimiento hoy por hoy más retórico y más simbólico que efectivo, porque todavía eso no se ha traducido en hechos concretos, pero bueno, Trump se despidió de la Casa Blanca con una declaración oficial de reconocimiento a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Cuenta obviamente con su principal aliado estratégico, que es Francia, aunque recordemos que recientemente, en plena crisis, la embajadora francesa en Rabat, dejó claro que Francia no tiene ninguna intención en abrir consulados en el Sáhara Occidental. Es decir, que también hay unos límites al apoyo francés. Marruecos ha conseguido que algunos estados africanos, a cambio de ciertas compensaciones diplomáticas y financieras, abran consulados en el Sáhara Occidental, consulados totalmente vacíos de contenido porque no tienen una función consular real. Algunos países árabes, incluso algunos países latinoamericanos. En un momento dado se barajó la posibilidad de que Haití abriera un consulado en el Sáhara Occidental. Estoy casi seguro de que no hay un solo ciudadano haitiano en el Sáhara Occidental, ¿no? No sé qué finalidad tiene un consulado ahí. Y obviamente el aliado más necesario es la Unión Europea. Ha chocado con Alemania, ya se ha comentado. Ha habido algunas noticias claramente de intoxicación. En un momento dado se habló de la posibilidad de que Italia y Portugal abriesen consulados. Inmediatamente fue negado, y Marruecos se ha centrado obviamente en el caso de España, ¿no? Considera que la política de neutralidad activa, que ha sido un poco la fórmula que ha mantenido España en las últimas décadas, es insuficiente. Quiere que el apoyo español a sus posiciones sea mucho más claro, mucho más explícito, mucho más cercano a la posición francesa y estadounidense. Y yo creo que hay un elemento también importante, y es que Marruecos ha apostado en estos últimos meses a exacerbar
las diferencias sobre esta cuestión en el seno de la coalición de gobierno español, ¿no? Ha intentado, digamos, echar combustible en posiciones en las que difieren los dos socios de gobierno. Ya lo vimos hace algunos meses con la visita de una ministra saharaui que fue acogida por un secretario de Estado en España, y hubo ahí una pequeña diferencia, ¿no?, entre los dos socios de gobierno. Y para lograr este alineamiento, Marruecos ha usado todo un arsenal, ¿no?, de medios que ilustran lo que comentaba Irene, ¿no?, que Marruecos tiene capacidad de presión efectiva sobre España, ¿no? Y esos medios han sido los medios retóricos, una sobreactuación, un discurso de los gestos inamistosos de España, una ofensa. Bueno, hay una serie de medios políticos, se han congelado, por ejemplo, pues todo lo que significa la cooperación sectorial, ¿no?, que se discute en las reuniones de alto nivel, ¿no? Las reuniones de alto nivel son un mecanismo de cooperación política e institucional, multisectorial, que España desarrolla fundamentalmente con los países de la vecindad sur, ¿no?, con toda una serie de países, y para España, obviamente, y sobre todo para que las líneas de cooperación avancen, ¿no?, es un elemento muy, muy importante. Un tercer elemento es la utilización de medios de intoxicación. Y ahí lo comentaba Ali hace un momento, la cuestión de la presencia del presidente Ghali ha logrado ser, digamos, repercutida por algunos medios de comunicación españoles, especialmente de derecha. Es decir, una intoxicación muy efectiva que ha instalado un relato, que ha normalizado un relato totalmente de intoxicación, ¿no? Lo ha convertido en una especie de nueva realidad. Y finalmente ha utilizado un instrumento que es mucho más delicado, que es la desestabilización, ¿no? El facilitar, incluso provocar, ¿no?, la llegada, pues, de migrantes, tanto marroquíes como subsaharianos, ¿no?, poniendo en riesgo la vida de sus propios ciudadanos, en lo que podríamos llamar claramente una expresión de necropolítica, ¿no? De necropolítica. Primero en Canarias, porque no olvidemos que entre los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año han sido cerca de 25.000 personas las que han llegado al archipiélago. Muchos de ellos han sido devueltos, repatriados. Llama la atención de que la condición puesta por Marruecos ha sido, en muchos casos, que sean repatriados a territorio del Sáhara y no a territorio marroquí, tal como establece el acuerdo de colaboración migratoria, lo que significa, en cierta forma, que España, poniendo por delante su interés de quitarse de encima a migrantes irregulares, ha reconocido de facto, ¿no?, que Marruecos tiene competencias y que el Tratado de Cooperación Migratoria se extiende y se aplica también al Sáhara. De facto ha pasado, y ahora es el caso de Ceuta. Para terminar, yo creo que hay dos elementos que explican esta urgencia por parte de Marruecos para que España se alinee. La primera ha sido ya nombrada, es la inminente resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre el recurso del Frente Polisario, sobre la legalidad de la extensión al Sáhara Occidental de los acuerdos bilaterales, ¿no? Y no es que tengan un gran impacto económico si se pierden, tiene un impacto político, ¿no?, porque la pesca y los recursos mineros y otros sectores que están empezando a tener envergadura, como la agricultura, el turismo, etcétera, no significan tampoco cantidades exorbitantes, ¿no?, sino fundamentalmente es una cuestión política, ¿no?, porque significaría que claramente para la Unión Europea Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara. Y yo añadiría otra cuestión, y es que el desarrollo de las hostilidades en el territorio del Sáhara Occidental, hoy silenciadas, ocultadas, que forman parte de ese silencio que comentaba antes Ali, ¿no?, parece como que no hubiera nada, ¿no?, pueden obligar a Marruecos a implicarse más y va a necesitar, obviamente, aliados, ¿no? Va a necesitar aliados. Una guerra que no es solamente la dimensión militar en torno al muro, sino también una resistencia cada vez más visible
en las ciudades del Sáhara ocupado, que es respondida con una represión cada vez también más visible, ¿no? Los activistas saharauis en las ciudades de Layún, de Dakhla y otros están viviendo en las últimas semanas una represión cada vez más violenta, ¿no? Incluyendo el aislamiento en las casas, el corte de servicios públicos, la violencia, ¿no? Con muchas expresiones y además, la verdad, con unos niveles de deshumanización muy graves, que está empezando a trascender a la opinión pública mundial y que Marruecos va a tener que contener. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaías. Bueno, yo voy a ser muy breve porque la verdad que ha sido un placer escuchar a estos tres grandes expertos en Frontera Sur. Y simplemente quería poner sobre la mesa algunos de los temas que se han tocado transversalmente por todos ellos y que creo que nos deberían de hacer reflexionar especialmente desde este lado, ¿no? de la frontera también. La primera es que, como decía Irene, el acuerdo o la declaración de intenciones firmada entre los Estados miembros de la Unión Europea y Turquía, porque fueron los Estados miembros de la Unión Europea los que lo firmaron, no la Unión Europea, y se hizo así precisamente para evitar pasar un control del Parlamento Europeo, que no hubiera, dicho sea de paso, pasado ese control, porque vulnera derechos fundamentales, derechos humanos, en fin, toda una ristra de cuestiones que bueno, no es el momento ahora de analizar punto por punto, pero es importante tenerlo en cuenta y que en su momento recuerdo que se dijo que seguía el modelo de externalización migratoria llevada a cabo entre España y Marruecos, ¿no? En años anteriores. Pero claro, es una apuesta que Marruecos la ve y dice, yo voy a más y quiero más dinero y quiero más ayuda. Todas esas relaciones de causalidad que han comentado mis compañeros, además apoyan esa tesis. Y el tipo de política de gobernanza migratoria que se ha articulado en la Unión Europea desde Tampere, prácticamente desde los años 90, desde finales de los años 90, lo que lleva es a generar una dependencia entre países a los que hemos externalizado las fronteras y países de la Unión Europea, que no queremos articular una política migratoria sostenida por otra cosa que no sea el miedo a las migraciones, ¿no? Donde no se incide en las cuestiones, en cuestiones de derechos humanos, donde no se incide en cuestiones de derechos fundamentales, no se incide en el derecho a la movilidad humana, sino que se incide en las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la amenaza a las sociedades de acogida. Y de esa filosofía planteada en esos términos de vincular migración y seguridad, nos encontramos con estas consecuencias, que estos países saben perfectamente que pueden utilizar el chantaje migratorio para hacer ceder las posiciones o intentar hacer ceder posiciones por parte de la Unión Europea o de algún socio, o de algún Estado miembro de la Unión Europea, o incluso conseguir más fondos, conseguir objetivos políticos, en este caso el de reconocimiento del Sáhara, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque efectivamente no considero que lo de Ceuta sea una crisis migratoria, sino que es una crisis diplomática y política que ha derivado en una crisis humanitaria y sobre todo en una crisis de la política migratoria en materia de menores, ¿no? Que yo creo que es el principal foco en el que tenemos que fijarnos en este momento. Y de la puesta sobre la mesa y puesta negro sobre blanco de la incapacidad que tienen nuestras herramientas políticas en materia migratoria para hacer valer determinados acuerdos internacionales en materia de protección de menores y en materia de gestión de las migraciones. Esto es imposible si no hay una voluntad política por parte de nuestra contraparte, en este caso Marruecos, de hacer cumplir los acuerdos internacionales firmados y los acuerdos con la Unión Europea firmados. Y eso es lo que está haciendo Marruecos, incumplirlos de manera sistemática. Bien, sabemos que ha utilizado a sus poblaciones, incluso poniendo en riesgo, ¿no? con esa filosofía subyacente de esa necropolítica que mencionaba antes
Isaías, en la cual cualquier cosa vale, las vidas aun puestas en riesgo sirven para conseguir objetivos políticos. Y eso no quiere decir que desde nuestro lado de la frontera no tengamos responsabilidades con esas personas que consiguen alcanzar el otro lado. Y esto es algo que yo creo que desde nuestras autoridades se ha olvidado y se está minusvalorando. Es decir, si nos vamos a las distintas jurisprudencias, tanto del TC como del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del año pasado, es verdad que se han validado y se han legitimado los acontecimientos del Tarajal, las devoluciones en calientes no se han suspendido, pero es verdad también que sí que aparecen en esas mismas sentencias una serie de requisitos que tienen que ser cumplidos sí o sí a la hora de poner en marcha esas devoluciones en caliente, como se les ha dado en llamar. Y esto es algo que no está cumpliendo el Ministerio del Interior, ¿no? Y no está cumpliendo porque no tiene ninguna contraparte en el marco del gobierno que incida en las cuestiones que tienen que ver con la protección a las poblaciones vulnerables, con la protección de menores y con un buen procedimiento de devolución. Y esa contraparte ha quedado anulada porque ya hay directamente, yo creo que esto es importante tenerlo claro, desde el punto de vista de la política migratoria española hay una dejación absoluta ahora mismo en el gobierno de responsabilidades en materia migratoria en manos de Interior, en manos de la policía. Y está relegando a un segundo nivel todas aquellas atribuciones que tuvo en su momento la Secretaría de Estado de Migraciones, es decir, la parte vinculada al trabajo, la parte vinculada a las políticas de integración, la parte dedicada, es decir, se ha convertido en una dirección general del Ministerio del Interior, para entendernos, con todo lo que ello implica, que significa básicamente que no marca línea política en materia de política migratoria. Y el resultado de esto es la actuación que ha tenido el Ministerio del Interior, tanto en Canarias durante la crisis de noviembre-diciembre, con todas aquellas llegadas, que además lo que hacen es, como hay tanto miedo a que lleguen a los flujos y a los discursos dentro del propio sistema político español, dentro del propio debate político doméstico, a que les digan no estáis devolviendo a las personas que están llegando, de tan rápido que lo quieren hacer, que da tan rápido que quieren poner en marcha esas devoluciones, están reconociendo efectivamente la soberanía del Sáhara, como está diciendo Isaías, ¿no? Eso por un lado, ¿no? en el marco de Canarias, pero es que además existen instrumentos y existen regulaciones dentro del marco administrativo español para haber puesto en marcha, cuando la crisis de Canarias, procedimientos de traslado de personas migrantes, las vulnerables por supuesto, pero las no vulnerables también, porque también son personas, y que ya se había utilizado en momentos anteriores, de anteriores crisis humanitarias, con unas propuestas de coordinación entre las distintas comunidades autónomas que se comprometían a acoger a estas personas de manera ordenada, ¿no? Esto no ha querido ser puesto en marcha por parte del Ministerio del Interior, y digo siempre Ministerio del Interior porque, y creo que esta es una idea que yo creo que es un hecho, que con los nuevos reales decretos de modificación de las competencias de la Secretaría de Estado de Migraciones la convierte efectivamente en una subsidiaria de esa política migratoria, dependiente de Interior, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y por lo tanto reforzando la filosofía del diseño de la política pública migratoria en torno a cuestiones de tipo securitario y no de derechos fundamentales. En el caso de la crisis de Ceuta, lo que estamos viendo es, de nuevo, un incremento de las devoluciones en caliente y la salida del ministro Marlaska a ponerse en medida, es decir, he devuelto en 10 minutos prácticamente a 5.000 personas, ¿no? Si ha hecho esto, está, señor, usted vulnerando el Estado de Derecho, porque no puede devolver a 5.000 personas en 10 minutos para contentar a la extrema derecha o a la centro derecha. Entonces, es sorprendente que esto no trascienda y no vaya más allá de las protestas airadas, que es verdad que se han hecho y se les ha dado en determinados medios de comunicación voz de organizaciones del tercer sector, ¿no? Que son las que están sobre el terreno y saben perfectamente lo que está sucediendo. Con esto no quiero decir que la gran labor que ha hecho, por ejemplo, el Ejército en el rescate de personas en el Tarajal, o la labor que está haciendo Cruz Roja también a pie de playa.
No estoy diciendo nada de eso, simplemente digo que las actuaciones que ha puesto en marcha y que son dejación del gobierno a favor del Ministerio del Interior, de políticas migratorias vinculadas a cuestiones de seguridad, lo que están provocando son vulneraciones flagrantes de ese Estado de Derecho y de derechos fundamentales de las personas. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, esto va mucho más allá, porque es verdad que una buena parte de esos menores se identifican de manera prácticamente inmediata, especialmente en esta crisis, que veíamos que eran niños mucho más pequeños de los que normalmente llegaban como menores extranjeros no acompañados al territorio español, con edades mucho más reducidas y por lo tanto mucho más fácilmente identificables a simple vista, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que son menores pero no se les ha hecho un procedimiento individualizado en su proceso de evolución? Que son menores también, porque no cumplen, precisamente porque lo son, tienen que estar protegidos y por lo tanto tienen que tener un procedimiento de un seguimiento, y sin embargo han sido devueltos. Esto por un lado. Por otro lado, ¿cómo debe actuar el Estado español en relación con la negación de las autoridades marroquíes de evitar incluso la reagrupación de los niños que han cruzado la frontera de Tarajal ahora o hace meses, fundamentalmente ahora, ¿no? Que quieren volver a su casa, que quieren volver con sus padres? Que es que estamos viendo testimonios de personas en la frontera, de madres que han ido a buscar a esos niños a la frontera y que Marruecos se niega a readmitir, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones no aparecen en la materia de discurso político en el marco del Estado español. Y es sorprendente que no haya ninguna voz disruptiva dentro del propio gobierno o incluso dentro del propio Parlamento en ese sentido. No he escuchado hoy las preguntas al presidente, pero casi estoy convencida de que no habrá ninguna pregunta al presidente en relación con esta materia, sino más bien al contrario. Y esto nos hace buena muestra de la trascendencia y del calado que ha tenido a nivel de transversalidad ideológica todo este diseño de política migratoria sostenida precisamente por la necropolítica, las políticas de seguridad y la ausencia de respeto a los derechos fundamentales de las personas que no son europeas. Y dicho esto, creo que podemos empezar con un poco el debate y ya digo que pueden plantear preguntas a través del chat y podemos continuar un ratito más el diálogo. Hay una pregunta en el chat de Diego Domínguez que él dice que Marruecos depende de forma considerable del comercio que tiene con España. ¿Hasta qué punto le interesa meterse en un conflicto diplomático de estas características, ¿no? Esta sería una pregunta. Yo tengo una pregunta también, voy a aprovechar que estoy en el uso de la palabra. Tengo una pregunta en relación con la imagen de Marruecos en el ámbito internacional, ¿no? Salían últimamente editoriales, sobre todo en prensa francesa, en la cual ha perdido bastante credibilidad y bastante legitimidad con esta última acción. Entonces, os quería preguntar a los tres, o a Irene, o bueno, al que quiera contestar un poco al análisis de este sentido. Las dependencias económicas, las dependencias comerciales de Marruecos, también la competencia que tiene Marruecos con España en materia de exportación de determinados productos, que yo creo que son también importantes ponerlo encima de la mesa, y luego la posición, la legitimidad o el deterioro de la imagen de Marruecos como consecuencia de esta crisis. No sé quién quiere tomar la palabra. Irene, parece que te veía yo ahí. Bueno, contestando a la pregunta esta de la dependencia o interdependencia comercial, porque la he mencionado yo brevemente, creo que es interdependencia porque hay intereses mutuos. O si España exporta e importa un volumen enorme de productos de Marruecos, España también perdería por interrumpir esa relación. Entonces aquí es donde veo que la crisis política no va, no sé si sería deseable, pero aunque lo fuese, no va a tener necesariamente o seguramente un impacto en estas relaciones comerciales. Y lo extiendo esto a seguramente relaciones de cooperación en materia de seguridad a nivel policial, antiterrorismo. Digo esto basándome en el precedente de la crisis Marruecos-Unión Europea, 3 años
de interrupción del diálogo político institucionalizado al más alto nivel, sin ninguna reunión de los consejos de Asociación Unión Europea-Marruecos, y no pasó nada. A ver, toda la cooperación Unión Europea-Marruecos se mantuvo de forma fluida en prácticamente todos los terrenos. Entonces hay también un poco que distinguir entre la escenificación de estas crisis políticas y diplomáticas al más alto nivel y luego lo que pasa en el día a día por intereses mutuos y un poco por las prácticas institucionalizadas. Por eso creo que las dos cosas no van necesariamente a influir la una en la otra. Y luego la otra pregunta que has hecho, la de la imagen de Marruecos en el extranjero. Yo que vivo en el extranjero de España y de Marruecos, a ver, sí que me ha dado la sensación, y aquí me gustaría escuchar otras opiniones porque es una percepción mía, me ha dado la sensación de que, especialmente en el caso francés, la decisión marroquí de provocar esta crisis no ha estado muy bien calculada o se ha pasado de frenada, se le puede volver en contra, porque el tono de las críticas a Marruecos que se han visto estos días en parte de la prensa francesa, empezando por este editorial de Le Monde, que seguro que ha hecho mucho daño porque se lee en Rabat, es un tono que creo que nunca se ha visto. Yo ayer estaba pensando que quizá en relación con Francia, parte del error de cálculo, el error estratégico, resida en coger el modelo Erdogan, porque precisamente no es ahora el político o Turquía el país con las relaciones más fluidas con Francia, están enfrentados prácticamente en todas partes y la imagen de Erdogan, del régimen en Turquía, está muy demonizada ahora yo diría la prensa y el conjunto del establishment político francés, con lo cual hacer algo que desde el punto de vista europeo o se han establecido muchos paralelismos y se ha comparado inmediatamente con las prácticas de Erdogan, pues se ha vuelto en contra de la imagen marroquí. No sé cómo lo ven Isaías, Ali. No sé, esto me parece muy interesante. No se me había ocurrido que la equiparación con Erdogan pudiera tener un impacto directamente en opinión pública y publicada francesa. Es que desde fuera de España, a ver, yo tampoco he seguido todo lo que se ha publicado por todas partes, pero visto esto un poco más en la distancia, lo que se ha publicado poquísimo en la prensa británica ha sido como, bueno, venga, ya tenemos un nuevo Erdogan en el Mediterráneo occidental, utilizando el control migratorio para sacar ventajas, objetivos de la Unión Europea. Ha sido como un poco el paralelismo más obvio que se ha visto desde países que están un poco más alejados de la frontera. Y claro, esto no beneficia, creo, mucho a la imagen internacional de Marruecos, parte de las imágenes que han salido y todo esto. Es interesante. ¿Queréis añadir algo, Isaías o Ali? ¿O pasamos a la siguiente pregunta, que ya tenemos varias? A ver, Isaías. No, Ali quería intervenir. Vale. No, yo no solamente de Le Monde, sino también hubo un editorial de la ¿cómo se llama?, del Consejo Editorial del Washington Post hace unos 10 días, que fue terrible. Fue terrible, diciendo que, bueno, que Biden tenía que tomar, digamos, temas en el asunto, que lo que estaba pasando en Marruecos en materia de derechos humanos, de regresión de derechos humanos, es una cosa terrible, ¿no? Y para hablar de Erdogan, yo quisiera solamente, porque yo lo escribí, yo dije, mira, es que Mohamed VI utiliza digamos, a los inmigrantes para hacer, digamos, presión sobre la Unión Europea y lo hace igual que Erdogan. Y tuve un montón de respuestas porque Erdogan es muy querido en las franjas islamistas marroquíes. Y la gente me señaló, pero de manera justa, ¿eh? Y me ha dicho, no es igual, es diferente, porque Erdogan no utiliza a los turcos
para hacer presión sobre digamos, la Unión Europea. Lo que hace Erdogan es abrir la puerta a los sirios que se escapan de una guerra civil. Y Mohamed VI lo que hace es utilizar a su propia población para hacer presión sobre la Unión Europea. Y realmente declaró digamos, una matización justísima. Gracias, Ali. Isaías. No, pasamos. Bueno, os plantea Itxaso, dice que se pregunta en qué medida las acciones de Trump de diciembre han sido tan relevantes, como se dice, como para llegar a envalentonar a Marruecos, o simplemente ha sido un último empujón, ¿no? Para apoyar una asertividad en esta materia durante los últimos años desde Marruecos, desde Rabat. Isaías. Pues, a ver, lo que hizo Trump, recordemos, a principios de diciembre, es decir, ya de salida, ¿no? Es una declaración presidencial. Y las declaraciones presidenciales son de distinto tipo, ¿no? En el sistema político norteamericano, unas pueden ser meramente simbólicas y otras pueden tener alguna consecuencia ejecutiva, ¿no? Es decir, pueden tener una traducción concreta. No le dio tiempo a ir más allá, ¿no? Su embajador rápidamente hizo algún mérito presentando un mapa del Marruecos ampliado, hubo algunas declaraciones sobre la apertura de un consulado, etc. Pero yo creo que más allá de la declaración política, lo que tenemos que ver es la efectividad, ¿no? que tiene la declaración. Y no ha dado tiempo, porque la pregunta es, ¿lo va a mantener Biden o no? ¿Va a dar marcha atrás? En Estados Unidos, desde diciembre, hay voces, además voces autorizadas de exdiplomáticos, de personas muy relevantes en administraciones anteriores que han sido muy críticos con el paso dado por Trump. Y vienen tanto del campo demócrata como del campo republicano, ¿no? E incluso de ciertos sectores neoconservadores del campo republicano, como es el caso de Bolton, ¿no? Yo creo que Biden, digamos, tiene una posición que no es ni mantener, digamos, o ir hasta el fondo en el gesto de Trump, ni dar marcha atrás. Es quedarse un poco a medio camino, es decir, no decir nada más, pero no hacer nada concreto, ¿no? Es decir, vaciar de efectividad la declaración. Porque la pregunta es, bueno, Marruecos tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y el secretario de Comercio hace algunos años, Zoelik, dijo claramente a una pregunta de los congresistas que el tratado de libre comercio no se aplica al Sáhara Occidental. ¿No? ¿Eso se va a revertir, sí o no? Porque eso ya sería efectividad. Abrir un consulado, extender los programas de cooperación al Sáhara Occidental, dar ayudas a empresas para que inviertan ahí. Bueno, toda una serie de cuestiones que darían contenido. A mí me da la sensación de que en este contexto es muy posible que Marruecos no obtenga las consecuencias, ¿no? efectivas esperadas. Por eso la urgencia. Por eso la urgencia también dirigida a Washington. Y es decir, mirar cómo los europeos nos están acompañando en esta normalización internacional de la anexión, ¿no? Si no logra eso desde Europa, debilita también el flanco estadounidense. Pero yo ahí tengo una cuestión. El tema, fíjate que no ha salido en todo el debate, el vínculo que puede existir también con el conflicto árabe-israelí, ¿no? Sí, se me ha pasado eso y lo iba a comentar. Obviamente Biden está, al igual que Trump, está mucho más interesado en la otra parte del cambalache, ¿no? Los llamados acuerdos de Abraham en realidad son acuerdos de intercambio de cromos, ¿no? No hay otra cosa. Es decir, que en cada uno de los casos, con Emiratos, con Bahrein, con Sudán, con Marruecos, ha habido unas contraprestaciones para lo que le interesaba a Estados Unidos, y era evitar que la estrategia Kushner-Trump, ¿no? con su acuerdo del siglo, se mantuviera en pie. Todo eso ha desaparecido porque era totalmente surrealista. Lo único que ha quedado en pie es la normalización, ¿no?
Y es lo que le interesa obviamente a Estados Unidos, que Marruecos no es que establezca relaciones con Israel, es que reactive las relaciones diplomáticas, porque el reconocimiento ya se dio en su momento, ¿no? Es decir, Marruecos ya había normalizado en cierta forma el reconocimiento. Lo que no tenía normalizada eran las relaciones, ¿no? Abrió una oficina comercial antes de la segunda intifada, estaba muy dispuesto a embarcarse en un estrechamiento de relaciones. De hecho, durante tiempo pues, se incrementó enormemente el turismo de israelíes a Marruecos. Hay muchas relaciones en otros planos no visibles entre Israel y Marruecos desde hace tiempo. Lo único es que por una cuestión de mantener el consenso árabe se habían suspendido las relaciones diplomáticas, ¿no? Bien. Dime, Irene, sí. Una pequeña cosa más, que es también una conexión con la última guerra de Gaza. Todo esto se ha producido, no creo que sea una conexión de causalidad directa, pero todo esto se ha producido cuando en Marruecos se estaban convocando manifestaciones en muchas ciudades contra Israel y contra la normalización con Israel, que han demostrado que una parte muy importante de la opinión pública de los actores políticos, incluido el PJ del partido o que en teoría está al frente del gobierno y que fue humillado o haciéndole la foto, firmando los acuerdos con Israel. Entonces, también no podemos descartar un poco de uso de esta crisis de Ceuta para intentar crear cierta movilización nacionalista y desviar la atención del cuestionamiento de la normalización con Israel. Además, es que las dos cuestiones han sido vinculadas expresamente por el trato con Trump. Os planteo otra pregunta más teórica. Dicen, si vemos el conflicto desde la teoría liberal de las relaciones internacionales, la plantea Merin El Idrisi, ¿creéis que la solución sería de intereses complementarios con el resto de actores internacionales si Marruecos llegara a presentar ofertas interesantes, o la cuestión quedaría enfocada en ser resuelta éticamente, tal y como lo ve Naciones Unidas? Toma ya. ¿Quién va? Yo he mencionado este punto brevemente. Creo que las crisis recurrentes en las relaciones España-Marruecos muestran las limitaciones de este enfoque liberal. Entonces, es que esta creación de intereses complementarios con el resto de actores internacionales ya existe y se ha promovido y ha sido súper exitosa desde al menos los años 90, y empezando por España. Y esto no ha solucionado los problemas de fondo. No sé si la pregunta se refiere específicamente al conflicto del Sáhara Occidental, pero tampoco creo que la expectativa de que simplemente estrechando la interdependencia económica, social y demás se solucionen estos conflictos o problemas legados del pasado no se cumple. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Fernando Saiz. Dice, trascendiendo los discursos de exaltación nacional, ¿cuál debería ser la reacción de España ante Marruecos para reafirmar su soberanía? Expulsión, llamada a consultas, el boicot, reconocimiento de la RAS. Dice, podría parecer que ceder y firmar una nueva partida económica, como ha sucedido, solo servirá para que vuelvan a chantajearnos en el futuro, como ha hecho Erdogan. La partida, yo solo voy a decir que la partida económica que se aprobó el martes ya estaba previsto antes de la crisis, entonces no es que sea una situación de causalidad, no es una reacción de causalidad, sino que ya está aprobada y está aprobada además en presupuestos generales del Estado. No sé si queréis apuntar alguna cosa, Isaías, Ali. Sí, yo querría, bueno, señalar una cuestión. Los estados están inexorablemente condenados a buscar las mejores formas de relación con sus vecinos. Es decir, los estados no escogen a sus vecinos, ¿no? Son los que hay. Y por razones objetivas de intereses comunes, de relaciones históricas, etc., todo estado
tiende a tener unas relaciones intensas de cooperación, de confianza, etcétera, con sus vecinos, ¿no? Eso España más o menos lo ha ido construyendo con Francia y Portugal, lo que no significa que no haya algunas cuestiones ahí siempre que generan pequeñas tensiones o haya actitudes, ¿no?, que no se entienden, pero con Marruecos el problema ha sido que hay, yo creo, hay desconfianzas, hay problemas no resueltos, ¿no?, en los que ambas partes... Yo no creo que intensificar las sanciones sea la mejor, o intensificar, digamos, las medidas de fuerza o las respuestas de fuerza sea lo mejor, ¿no? Hay que encontrar una fórmula de intensificar las relaciones, crear confianza, cooperar. Hay muchos intereses en juego. Lo que ocurre, yo creo, es que puede ser la ocasión de redefinir esas relaciones para que ambas partes entiendan que el uso, ¿no?, de chantajes, de presiones, incluso instrumentalizando a la ciudadanía, ¿no?, poniendo en riesgo las vidas de las personas, son inaceptables, ¿no? La intoxicación es inaceptable. El tipo de operaciones de intoxicación mediática, ¿no?, como la cuestión de Galia, etcétera, no son aceptables. Es decir, se puede cooperar incluso mucho más, ¿no? Y España... Es perfectamente comprensible que España sea el más interesado en Europa, ¿no?, en anclar las relaciones con sus vecindarios sur, y no solamente con Marruecos, con Argelia y con otros países, y con Mauritania, ¿no? España debería ser, obviamente, y tiene que seguir siendo un socio estratégico. Lo que no puede es consentir, yo creo, que se utilicen instrumentos, digamos, no legítimos en esa relación. Y no estamos hablando, digamos, de retórica, de que hay ciertos temas que ofenden. No, estamos hablando de derecho internacional, respeto a los derechos fundamentales, cuestiones básicas, ¿no? Cuestiones básicas que tienen que estar en el núcleo de las relaciones bilaterales. España debería mandar un mensaje fuerte diciendo: no acepto chantajes, punto. Por lo tanto, que esta sea la última vez, ¿no? O sea, que en las relaciones internacionales no funciona así. Bueno, a España le falta realmente, yo creo, un discurso bien armado y estratégico en relación con esta cuestión. Pero bueno, eso daría para otra reunión. Hay una pregunta más, pero creo que las demás más o menos han sido respondidas. Dice, preguntan que querían saber si a través de las acciones que ha puesto en marcha Marruecos se está cuestionando también la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, si por el contrario solamente las utiliza para seguir presionando. Yo aquí no tengo nada que decir. No sé los demás. A ver, Ali, venga. No, solamente una cosa para responder a la antigua pregunta. Pues yo veo mal a España, digamos, expulsar a la embajadora de Marruecos en Madrid, porque es ciudadana española, ¿eh? No hay que olvidarlo, ¿eh? Y también eso es un poco raro, porque han dicho que cuando la señora Karima Abniech fue nombrada embajadora, que la ciudadana española Karima Abniech fue nombrada embajadora en Madrid, el presidente Rajoy pues suspendió, dicen, su nacionalidad española. Pues no sé, estamos en la Universidad Complutense, y que seguramente hay un experto ahí para decirnos si existe la suspensión provisional de una nacionalidad, ¿no? Y en cuanto a Ceuta y Melilla, yo como marroquí, yo pienso que es legítimo que Marruecos continúe y reivindicando Ceuta y Melilla, como España está reivindicando Gibraltar, ¿no? Que eso yo pienso que es legítimo y que no se va digamos, a parar nunca, ¿no? Lo que sí me extrañó a mí muchísimo es que que yo lo había leído en la época, en La Razón y en El Mundo, sí, que en el 2000, pienso que en el año 2000, durante una visita que hizo José María Aznar a Marruecos, y salió en la prensa española una conversación que tuvo Rey con José María Aznar, y que Rey le dijo, y esto yo lo leí en La Razón y también en El Mundo, y el rey Mohamed VI le dijo a José María Aznar: mire usted, digamos, en el tema de Ceuta y Melilla, conmigo usted no tendrá nunca ningún problema.
Y esto fue publicado en la prensa española y no hubo ningún problema. Y a mí me extrañó muchísimo, ¿no? Entonces, el tema de que va a estar ahí lo van a utilizar cuando haga falta, ¿no? Es legítimo, pero lo van a utilizar. Lo van a utilizar porque todos los partidos están ahí, sí, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla. A mí me hizo reír mucho ver al señor Pablo Casado hablando con el Nizar Baraka, que es el presidente del y también con el señor Ajanús, que es un, digamos, que forma parte del entorno real y que son dos de los partidos políticos que reivindican Ceuta y Melilla y que, bueno, y que el señor Casado diga, bueno, digo, no, nos vamos a entender. No, yo pienso que Marruecos va a utilizar el tema de Ceuta y Melilla cuando haga falta, Irene. Nada, yo iba a decir algo parecido, muy breve, que en los más de 20 años que llevamos de reinado de Mohamed VI no se ha visto ninguna intención de reactivar la reivindicación de Ceuta y Melilla realmente. Nunca se va a abandonar, no creo que se abandone como cuestión de principios, y no sabemos qué pasará en futuras décadas, futuras generaciones, pero no ha habido una política activa en este terreno. La cuestión territorial primerísima es la del Sáhara Occidental, y lo de Ceuta y Melilla está subordinado. Lo vamos a dejar que cada uno de vosotros, si queréis dar una última idea. Yo me llevo de aquí que me sorprende, como decía Isaías, que la gran inversión que se está haciendo en el Sáhara Occidental no repercuta en la opinión pública marroquí en el resto del territorio, ¿no? Precisamente por esa desigualdad creciente en el tema económico, ¿no? Que no haya protestas, digamos, ¿por qué al Sáhara sí y a nosotros no? Y eso lo vincularía con lo que ha dicho al principio Ali, de que se están comenzando a escuchar protestas contra la monarquía. Y no sé si esto, bueno, pues igual podemos montar otro debate. A mí me encantará escucharos, porque yo de esto no soy nada experta, pero me parece muy, muy relevante que sí se puede provocar más movilización social y sobre todo crear una opinión pública crítica con el régimen, y si este tipo de acciones pueden provocarlo en sí mismas. No sé, Isaías, si os parece, cerramos Isaías. No, yo solo quería retomar una cuestión que tú apuntabas, ¿no? en tu intervención, y es que en una situación de este tipo no tenemos que olvidar que hay corresponsabilidades. Cómo se está gestionando por parte española también los derechos fundamentales de las personas es una cuestión que no se puede pasar a un segundo plano poniendo la cuestión de la soberanía o de lo diplomático por delante. Es un reto para nosotros también el intentar hacer las cosas, digamos, respetando los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Hayan sido empujadas, hayan venido voluntariamente o lo que sea. Gracias. Ali y Irene. Pues lleva a hacer una reflexión muy parecida. En mi intervención me he centrado en intentar entender la lógica estratégica marroquí de los últimos años, y no podemos olvidar que toda esta instrumentalización del control migratorio en política exterior es en realidad una respuesta a unas condiciones estructurales que han creado la Unión Europea y sus estados, sobre todo sus estados miembros, con la política de externalización de fronteras. Entonces, quizá lo que hay que replantearse es este tipo de gobernanza migratoria que va a seguir dando lugar a estas respuestas y a este tipo de crisis en toda la periferia de la Unión Europea. Muchas gracias, Irene. Ali. No, yo solamente como activista un poco, como periodista y tal, yo solamente un deseo, ¿no? Yo antes, cuando íbamos al Parlamento de Europea para defender un poco lo que es la libertad de expresión en Marruecos, pues teníamos siempre a oponentes que eran parlamentarios
franceses, había muchos franceses, ¿no? Los franceses que están ahí para defender la imagen de Marruecos, digamos, de todo, ¿no? Y estos últimos 20 años, pues lo que vemos ahora, y esto lo estamos viendo, son los oponentes, no solamente están los franceses, sino también hay algunos grupos de algunos países del ex, digamos, de la ex Europa, bueno, de la otra parte, ¿no? Pero también muchos españoles, nosotros hemos visto muchos europarlamentarios españoles y algunos, y muchos y bastantes son socialistas, ¿no? Socialistas que vienen a defender un poco lo que es la autocracia marroquí. Yo podía entenderlo de un francés, porque las relaciones incestuosas entre Marruecos y Francia están de un nivel altísimo, pero que socialistas españoles del Partido Socialista Español vayan a la Unión Europea para decir que Marruecos es una casi, no, pero públicamente, porque cuando hablas con ellas en privado es otra historia, ¿no? Que digan que Marruecos está en la senda de la democracia y tal. Bueno, pues sí, estamos en la senda de la democracia desde la independencia de Marruecos de 1956. Y a mí me gustaría que, bueno, que si España quiere hacer de valedor de Marruecos en la Unión Europea, pues que lo haga en lo económico, en lo socioeconómico, pero que por favor que no toque los derechos humanos. Que los derechos humanos hay que dejarlos, que estamos nosotros ahí sufriendo, batiéndonos. Y yo tengo ahora mismo 3 compañeros que están en la cárcel y por favor ocúpense de esos asuntos y bueno, si quieren defender la economía y todo eso, perfecto. A mí me parece estupendo, pero con lo de los derechos humanos, por favor, no vayáis ahí mintiendo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer poder debatir con tan ilustres compañeras y compañeros de mesa. Y muchas gracias a todos los que os habéis sumado a este webinar, que era un poco experimental, pero confiamos en que podamos tener muchos más sobre cuestiones de actualidad, bien en este formato o si la pandemia lo permite en formato presencial también. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.